Radio. Por Onda. La Superestación. Bueno, en la víspera de Semana Santa quise tocar este tema que lo toqué, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, pero fue en pandemia, y hoy quise que el profesor Emilio Piris Pérez, profesor jubilado, exdirector de comunicaciones y exprofesor de la Cátedra de Arte y Comunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, me acompañara para entender cómo han sido las representaciones artísticas de Jesucristo y cuál es la imagen, al menos compartida, colectiva, que se tiene de Jesús. Buenos días y bienvenido, profesor. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Igualmente, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, el Jesús que la mayoría tiene en su mente, ¿fue realmente así? No, Uh-huh. Definitivamente no. Lo que pasa es que el tema de Jesús, que ha sido uno de los temas o el personaje más pintado, representado y fotografiado últimamente por estampas y demás, ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Empezó muy mal, acuérdense que no había imágenes de Cristo, ningún pintor lo hizo en su época cuando era... Y como desde el año de su muerte hasta el 313 fue perseguido el cristianismo, pues no se pudo representar. Entonces los cristianos lo que acudieron fue a una figura que era el buen pastor, tomado de la cultura romana, porque basándose en las palabras de Cristo, ¿no? Yo soy el buen pastor, bueno. Y entonces ahí se empezó a representar a Cristo como el buen pastor, joven, pelo rizado, cargando una ovejita o al lado de las ovejas, y bueno. Y a partir del 313, pues hay libertad ya religiosa, el edicto de Milán, bueno. Y entonces ya comienza a intentar representarse un poquito mayor. Ya se presenta como un educador cuando está en el templo conversando con personas y demás. Pero no es hasta el siglo X, hasta la Edad Media, cuando empieza ya sistemáticamente a representarse. Ahora, pero su fisionomía Sí. viene dada por tradición oral, es decir, que de alguna manera la gente lo representa así, o quien se encargó de eso en su momento, ¿viene dado por tradición oral o no? No. Si es probable que esa imagen no corresponda al Jesús real. No corresponde al Jesús real hasta el momento presente, que después hablaremos un poquito de eso, ¿no? Hay una imagen que fue la primera, pero después no tuvo mucha difusión, que es en el siglo VIII, en un convento allá en Palestina, donde ya se representa como un palestino. Acuérdense que cuando Roma conquista todo este territorio, a todos lo llaman palestinos, ya que es mayor, barbudo y con el pelo largo. Pero después, hasta la época más reciente, vamos a decir, gótico y renacimiento, pues no se representa ya tal como hoy día lo conocemos. Sí. ¿Cuál es la primera imagen que se registra de él? Esta de este monasterio, pero es muy poco conocida y sí tuvo influencia, pero fue muy poco conocida. En la Edad Media se pensaba, ocurre el hecho de todas las herejías iconoclastas. Entonces, en algunas reuniones se prohíbe incluso imágenes. Acuérdense que en esta época, incluso cuando nace también Mahoma, y nace después de toda su religión, se prohíben las imágenes por esta tendencia de adorar a la imagen y no lo que ella simboliza. En la Edad Media, Cristo Redentor, Cristo que juzga, es un símbolo, no es una figura, es muy esquemático. Pero en el Renacimiento, cuando se copia ya del natural, es cuando comienza a retratarse joven, hermoso, casi con ojos azules, no diría que tanto, pero incluso hay en el Concilio de Trento se prohíbe en uno de los tantos reuniones que tuvieron, creo que fue la 25, se prohibió algunas imágenes de Cristo. Entonces ahí le dieron un parado muy grande porque, claro, había algunas imágenes que incluso mandaron retocar o retirar de la iglesia. Llega el barroco, y en el barroco sí ya viene una imagen un poco más parecida a lo que es actualmente, ¿no? A lo que hoy tenemos como idea, porque el barroco es muy teatral y quiere llegar al público a través de la emoción y quiere que la gente sienta la pasión de Cristo. Bueno, como ocurre ahora con los pasos procesionales, ¿no? Sí. Que la gente lo ve y prácticamente lo vive, el sufrimiento, la pasión, los golpes, el sangramiento de la figura. Bueno, entonces ahí sí aparece un poco más y
la influencia de la escultura tallada, no ya en piedra, sino en madera, que es tallada y policromada, pues da mucha más viveza a esto. Además se le pone cabellos, ojos de vidrio, algunas veces azules, y también se le pone cabello natural largo. Yo y supongo cuando llega el siglo XX, Ajá. ya viene un gran desbarajuste, porque ahí entra primero un decaimiento de la imagen, ya no es, la imagen de Cristo ya no tiene tanto interés como anteriormente. Segundo viene el cine, y en el cine sí hay muchos actores que hacen la figura de Cristo que no se parece nada en realidad. Y después algún musical que también no tiene nada que ver, y ahí decae totalmente. ¿Okay? Lo que me parece interesante es la imagen que la mayoría pueda tener, digamos, colectivamente. Fíjese cómo lo describe, ¿no? De color blanco, cabello no rubio, pero sí castaño, sí. Ojos en algunos casos azules. Y la pregunta es si por la región donde él nace, esas características pudiesen ser reales. No, en absoluto. Toda esta región tiene, aunque hoy dicen que no se debe utilizar la palabra raza, pero yo me sigo la utilizando porque aclara mucho, raza caucásica, que es gente de piel blanca, pelo negro y nariz un poco aguileña, muy poquito, pero entonces eso no se corresponde para nada, y eso lo vemos incluso hoy día en muchos de estos palestinos o judíos. Sí, sin duda, que en la región. Y eso es. Últimamente ha ocurrido algo muy destacado que es las imágenes que le mandé. Ajá, ahí tenemos, bueno, cuando vamos a poner las imágenes en esta entrevista maravillosa que va a estar en las redes sociales, pero vamos a hablar de esas imágenes que se van a ver incluso en nuestra entrevista. Usted me manda aquí 3 imágenes, ¿no? ¿Por qué ha elegido estas 3? Bueno, esto data de este año. De este año. De este año. Las tomé precisamente en noviembre, cuando estuve en España, de esta exposición que ha habido. Ha habido un artista hiperrealista, o sea, quiere decir que va a copiar muy fielmente la realidad. Incluso nos confunde. Hay artistas que de repente hacen una escultura de una persona vulgar y corriente con su cesta de compras, y uno va y choca contra esta en un museo y dice, ay, perdón, después se da cuenta que es una escultura, ¿no? Se confunde porque la cambian de lugar, ¿no? Y entonces este artista, Álvaro Blanco, ha hecho una investigación de la sábana santa. Es un tema un poco delicado porque, claro, la sábana santa hay gente que no cree en ella, pero todos los análisis que se han hecho químicos de la sábana santa que está en Turín, pues dicen que sí corresponde a una sábana que tapó el cuerpo de una figura que fue muy castigada con látigos, golpes, y fue crucificada. Entonces, basándose en esta, han hecho una reconstrucción tridimensional de los restos que había en esa sábana santa. Cuando se ve, impresiona. ¿Y data de la fecha, data justo de la fecha en la que murió Cristo crucificado? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y cuando se hizo la prueba del carbono 14, dijo que era del siglo XIII. Claro, el carbono 14 no es confiable. Es su gran defecto, ¿no? Porque al sacar la muestra del carbono 14, si ha estado expuesta al aire, pierde mucho de sus características. Pero todo lo demás, tanto la tela como el tejido, como la sangre, la antigüedad, parece que sí data de esa época, ¿eh? Entonces, bueno, los últimos estudios fueron incluso de la NASA en el 2020, y parece que sí fue realmente, tiene esa antigüedad y pertenece a una sábana que tapó un cuerpo humano de estas características. Bueno, basándose en esa sábana santa, se ha hecho una reconstrucción de un personaje que fue brutalmente castigado. Tuvo, creo que fueron 200 golpes y más de 150 latigazos. O sea, lo normal en esta época es que cuando a una persona se le daban latigazos no pasaran de 30. Al pasar a 150 quiere decir que es una cosa, algo fuera de serie, tanto el personaje como el castigo. Sí. Aguantó demasiado, ¿no? Y otra cosa también es importante, es que era una persona muy alta.
El rostro lo traje porque está muy bien representado, tiene la nariz aguileña, tiene pelo y barba, bueno, y sí corresponde con esa tipología del caucásico, de la sí. zona de Palestina, de Israel, todo lo demás. Lo que sí maravilla es que era un poco alto para la época, 1,70 clase, creo que sí, 1,78 centímetros de altura. 1,78 m es demasiado, incluso para épocas posteriores. Para esa época, correcto. Ahora, ¿por qué fíjese que tenemos aquí la representación, de alguna manera se parece, ahí está con los ojos cerrados, sí, ¿no? Pero se parece a la imagen que la mayoría domina. La pregunta es por qué se transformó o quiso hacerse una imagen, un relato de Cristo con estas características. ¿Con cuáles? Con las... No esta, bueno, a veces la devoción, más blancos sí, o azules. La libertad de los artistas y a veces la devoción de algunas personas, pues hicieron estampas que no se corresponden, pero que movían a mucha veneración o mucha admiración, y por eso se va estropeando la imagen. Cuando no hay un relato exacto de cómo era físicamente, pues cada uno intenta crear a su estilo o a su forma o a la estética de ese momento. Y esa es la gran dificultad, que hay mucha libertad y entonces, bueno, queda a la libre albedrío del artista hacer lo que él crea conveniente. Sí. ¿Quién fue el primero en representar artísticamente con las características más bien romanas a Jesucristo? Bueno, comenzó eso todo al final del gótico, pero todo en el Renacimiento. Ya empezó a copiarse del natural. Lo que pasa es que se fue estropeando y después fue convirtiéndose en ese concepto de belleza venida de Grecia, que era una belleza ideal, un canon perfecto. Y ahí fue cuando se confundió un poco. Y después, cuando más se parece a la realidad, es cuando llega ya los pasos procesionales. O sea, después del Concilio de Trento, utilizan las imágenes como forma de educación de las personas. Acuérdense que la mayoría no sabía leer ni escribir, entonces para recordar viene el retablo, que narra escenas diferentes de la vida de Cristo o de los santos, y eso le da pie al sacerdote para decirle, mira, si era Cristo, esta fue la pasión, esta fue la entrada de Jerusalén, bueno, y también pudiese ser, él se parece a ti, o tú te pareces a mí, como para, de alguna manera, ganar adeptos, y esto lo digo con respeto, al cristianismo, al catolicismo. Por supuesto, y entonces incluso algunos países, como ocurre incluso con la Virgen, adaptan la figura de la Virgen a la zona donde se va a representar. Entonces tenemos vírgenes morenas, ¿no? Entonces eso sí se da mucho en toda la historia del arte, sobre todo en algunas regiones, y dada precisamente esta libertad. La imagen de Cristo, la Virgen, se parece mucho al lugar donde se le va a representar en algunos casos. Sí. Hoy en día, ¿cuál es la figura con la que se identifica la mayoría de Jesucristo? O sea, es decir, ¿ha cambiado esto, de este relato cinematográfico, representado Cristo de una manera, diría yo, perfecta, ¿no? En cuanto a sus rasgos físicos, ¿no? ¿Esto ha cambiado a lo largo del tiempo? Bueno, ¿o todavía sigue siendo extendida esa imagen? Sí, todavía sigue siendo muy extendida porque hoy día tenemos la Semana Santa, los pasos procesionales, y ahí se pone ese Cristo muy humano, que sufre mucho, que sufre por ti, y entonces esto llega mucho al sentimiento de las personas. Entonces esa imagen se sigue repitiendo mucho más. Lo que no se da muy claramente es ese Cristo hermoso, medio catire, del Sagrado Corazón, que hay muchas estampas, incluso en Venezuela, que hay una gran devoción por las estampas, casi todo el mundo tiene alguna en su cartera. Y entonces eso ya no es real, eso es un poco inventado, un poco imaginario, sí es muy bonita, incluso sale de su pecho unos rayos que iluminan a la persona que lo tiene, pero eso no es en absoluto real. Es más real de repente, no sé, cualquier imagen de procesión de Semana Santa basada en la escultura en madera tallada y policromada que estas otras imágenes actuales. Ahora, hemos hablado de la característica física, ¿no? Pero hablemos de los rasgos como se representa a través del arte. Vemos a un Jesús bondadoso, un Jesús castigador, un Jesús obediente, un Jesús rebelde.
No, quitando la época de la Edad Media, donde Cristo era más bien un juez, era un símbolo muy esquemático, y estaba bien para decir, bueno, vengan los llamados a mi reino, y los otros no, entonces era el que castigaba, pero era más bien un símbolo, era muy esquemático. Casi en algunos casos tiene rasgos un tanto abstractos o muy geométricos. El resto del tiempo sí fue una persona muy humana y que se destaca sobre todo los aspectos de su vida, de la narración de los evangelios, ¿no? Y entonces ahí se aparece como una persona muy humana, muy cercana al pueblo y muy sufridora, o sea, que viene a hacer el bien, no va a hacer ningún mal y aguanta todos los insultos, todos los desprecios que puede haber. Ahí sí. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo Sí. se ha retratado la figura de Cristo. A mí me llama la atención algo en particular. Jesucristo, bueno, era judío, ¿no? Y en la representación nunca lo he visto con ningún tipo de elemento o símbolo que haga alusión a eso. No, Incluso la última cena, que podría coincidir con la Pascua hebrea, que es el Pesaj, que bueno, en teoría eso por la fecha debería estar haciendo eso en ese momento. Entonces siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que no hay ningún tipo de representación de Jesús como judío. No, porque es que después el judaísmo sigue su propio camino y toma a Jesucristo como un profeta más, no lo toma como Dios. Entonces ahí viene un gran rompimiento. Y después por la propia tradición y toda la historia de los judíos y todo su éxodo, desde un principio hasta recientemente, sí, pues se ha intentado separar los dos caminos. Los judíos mantienen muy bien su religión y el cristianismo es otra religión distinta. Entonces ha habido una separación muy brutal entre ambos. Ahora, con relación a este tema que creo que también es interesante, el tema de la crucifixión, que además es una imagen ampliamente difundida, ¿ocurrió tal cual como se refleja? Sí, por la sábana de Santa y los ratos que vienen hoy día, tanto no de Cristo, sino también de otros crucificados, sí se corresponde muy bien a esto que hemos señalado. Incluso le mandé alguna imagen. Sí, ahí la teníamos. Que tiene, no está en el centro de la mano, de la palma de la mano el clavo, sino está más bien cerca de la muñeca, porque es la forma de aguantar. Y parece que cuando lo crucificaron fueron 4 clavos, no 3. En el arte gótico siempre viene con 3 clavos, lo cual es muy... O sea, clavar un pie encima de otro es prácticamente imposible, porque se resbalaría de un lugar para otro. Sí. Entonces, bueno, sí fue cierto, y incluso fue cierto el golpe con una lanza que le dieron en el costado. La verdad que la imagen, cuando uno la ve del hiperrealismo, es impactante. En eso, queda uno, cuando se ve físicamente y se pone encima de ella, porque además no permite hacer fotos. Yo estas fotos las he tomado, bueno, una desde muy lejos, con mi teléfono, sí, y la otra de internet. Pero uno queda impactado. Bueno, yo he quedado impactada en lo que ha dicho, lo de la sábana. Bueno, de hecho, en la imagen, ahorita la vamos a poner aquí, también en el live, la cantidad de latigazos, sí, ¿no? Y se ve allí reflejado en la sábana. Sí, esta exposición tiene una cosa, tiene como 4 salas, pero 6 temas que trata, pero sobre todo la sala primera es donde pone el mundo, el ambiente en el cual Cristo vivió y la cultura romana. Entonces ponen los látigos, como eran los látigos, que eran terribles, tenían una parte de madera, otro después de cuero, pero tenían también bolas de metal y que por eso se ve tantas llagas, tantos golpes que tiene a Cristo y tanto sangramiento, ¿no? Incluso la lanza, una lanza como era la lanza con la cual le clavaron, la lanza larga, no la corta, que tenían los romanos, y entonces todo este ambiente a uno le impresiona. Cuando después ve la sábana santa, una reproducción igual, o el Santo Sepulcro, uno entiende por qué después la figura de Cristo tiene como un poco, está arqueada, porque así estaba en el sepulcro, y las piernas un poco dobladas. Y entonces cuando ya ve la figura de Cristo, después de haber pasado por una sala un poco inmersiva, hay imágenes de Cristo a lo largo de toda la historia, y ve la imagen de Cristo, uno queda realmente impactado, entonces la gente se acerca. Yo he visto monjas prácticamente hacer de todo, ¿no? Sí. Incluso arrodillarse y empezar a rezar, o sea, queda muy impactado, sí, todo. ¿Cuál es la imagen que tiene usted, luego de haber estudiado esto de cómo se ha representado Cristo en el arte, que tiene usted de Cristo?
Bueno, mi imagen actualmente ahora se corresponde mucho más a con esta, esta, sí. porque claro, es la imagen primero de una persona de caucásica, los rasgos en conjunto. Sí, sí. Y segundo, basándose un poco en algunos relatos históricos, hay pocos de todo lo que es el castigo, el camino, el Calvario y demás. Y la Sábana Santa corresponde muy bien a esta imagen. Y lo que sí me maravilla es cómo los artistas del barroco casi hacen algo parecido a esto, o sea, no llegan a darle el rasgo esencial de esto, pero sí muy parecido. Y sobre todo en la escultura española hay como dos rasgos. La castellana, que es muy dura, muy seca al hablar, todo, y sale mucho más la sangre y tal. Ahí un artista como el Gregorio Fernández sí se parece mucho más Cristo a la imagen actual de hiperrealista de blanco. Vamos, la parte andaluz, la escultura andaluza, que es la que llega afortunadamente a Venezuela, aunque sigue siendo un hombre, pero es un poco más dulce, no es tan sangrante, sí. tan impactante al verla. Sí. Interesante esto que ha dicho, es verdad, la imagen aquí en Venezuela al menos, entiendo yo, es una imagen mucho más dulce. Claro, aquí uno va a ver el famoso Cristo y Santa Teresa, y uno ve el Cristo si está sufriendo, ¿no? Pero la cara, si uno se ve en rasgos, una cara de cierta dulzura, a pesar de que está cargando la cruz y que está sufriendo. Entonces, afortunadamente, esa imagen tiene mucha más arraigo y mucha más devoción entre la gente. Por eso en toda la Andalucía los pasos procesionales de estos días han sido realmente enormes y van a ser mucho más y tienen una gran devoción, pero es esta imagen de Cristo un poco más Dios, un poco más dulce, un poco más llegadero a la gente, a pesar de que está sufriendo. Bueno, yo le agradezco mucho, qué interesante este tema, además que me haya traído estas imágenes. Yo creo que, bueno, sí, lo más parecido a lo que la gente o lo que fue el rostro de Cristo, ahí lo tenemos justamente en el live para la gente que lo está viendo, y luego vamos a poner la entrevista porque nos están escuchando, pero definitivamente sería el rasgo que más se correspondería con cómo fue realmente Jesucristo por la región en la que nace. Le agradezco mucho, profesor, qué gusto haber conversado con usted esta mañana y que haya venido aquí al programa en Semana Santa, ¿no? Se lo agradezco mucho, de verdad que sí. No, por favor, le agradezco. Bueno, ha sido mi invitado. Lo bueno hay que decir que esta exposición después va a recorrer casi todo el mundo. ¿Dónde la vio usted, la exposición? En Salamanca, que fue el primer lugar donde se hizo. En Salamanca. Yo estaba allí, incluso le escribí un correo al cardenal Baltasar Porras, que estaba en ese momento en Galicia. Dije que sí tenía mucho interés, que era algo realmente impactante y que se podía acercar, y yo le enseñaba la exposición. Después se fue a Madrid y se tuvo que venir para Venezuela, pero va a estar después, sobre todo en Lisboa con el Encuentro de la Juventud, y en Roma en otro evento muy importante, pero va a recorrer América Latina. ¿Y vendrá a Venezuela? No, va a Colombia. Lo que yo he leído, ¿no? Sí. Va a Colombia, bueno, Brasil, sabe. Chile, pero sí. es impresionante. Realmente yo... La recomienda. 2 veces la recomiendo, porque uno sale ya de dudas y ve el aspecto científico que tuvo que hacer. Dice Blanco, que fueron 15 años de investigación, o sea que... Ahorita hay estamos viendo ahorita, profesor, está el tema de la inteligencia artificial. Sí. Habrá que ver cuál es la imagen de Cristo que arroja, ¿no? Sí. Bueno, de repente también arrojará algo parecido, quién sabe. Quién sabe, porque bueno... Y que no se desvirtúe. Bueno, ya veremos. Vamos a ver si ya debe estar por salir esa imagen seguramente. Emilio Piris Pérez, profesor jubilado, exdirector de comunicaciones y exprofesor de la Cátedra de Arte y Comunicaciones en la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido mi invitado. Tema interesante. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.